Los Panama Papers fue una experiencia singular, no solamente singular, sino extrema. Fue una oportunidad para conocer periodistas de todas partes del mundo, para conocer cómo trabajan, qué les interesa, para darme a conocer también. Dentro del proyecto éramos 400 periodistas, yo era probablemente la única que además era abogada y que además había trabajado en la industria offshore, tanto en Panamá como en las Islas Vírgenes, así que eso me ponía en una situación particular frente a mis compañeros. Los que participamos en el proyecto de Panama Papers ganamos el premio Pulitzer por periodismo de colaboración, y eso fue tal vez la lección más grande del proyecto Panama Papers, que colaborando, trabajando en unión con periodistas de todas partes del mundo se llega más lejos. Nos protegemos porque los números te protegen ante situaciones extremas de riesgo que muchos vivimos. Y además te da la oportunidad, conociendo el background de la industria offshore, de poder ayudar a entender a muchos de los periodistas realmente de qué estamos hablando. Dentro de la base de datos a la que tuvimos acceso, habían situaciones y circunstancias que parecían y no eran, y todo lo contrario, circunstancias que no parecían y eran. Entonces, poder definir y separar uno de otro era muy importante. Y yo creo que no hay una mejor descripción del proyecto Panama Papers que periodismo de colaboración. Nosotros, por supuesto, también tomamos medidas de seguridad. Las reuniones no eran en la redacción. De hecho, nos reunimos para trabajar en más de una ocasión en un hotel, así como en las películas. Cerraban las cortinas, cerraban las puertas, la reservación era anónima, y en un cuarto de hotel nos reuníamos para trabajar por varios días. Sobre todo, no al momento de escribir la nota en sí, sino al momento de discutir los temas que íbamos a desarrollar, y que es la parte como más crítica de un proyecto de esta envergadura, porque te estás jugando mucho, te juegas muchísimo a la hora de escoger qué temas. Esa es probablemente la parte más sensitiva. La segunda parte más sensitiva, pues claro, es a la hora que empiezas a llamar a las partes y a las fuentes, y cuando ya más o menos se desvela realmente en lo que estás. El día que explotó la investigación, en abril de 2016, los abogados, bueno, nosotros estando en el punto cero de la investigación, los abogados nos recomendaron salir 1 o 2 horas más tarde. Y las críticas y los ataques de las personas en nuestro país empezaron a caer inmediatamente. Nos llamaban y nos tildaban de traidores a la patria. Nos pedían ajusticiar. Claro, hay extremistas en todos lados y con todas las circunstancias. Afortunadamente no nos pasó nada. Yo sí tuve una amenaza directa de uno de los socios. Esa persona se reunió con quienes eran mis jefes, le dijo: sabemos quién está trabajando en este proyecto, quién está colaborando, como si mis jefes no supieran. Sabemos que lo está haciendo porque está recibiendo en intercambio dinero, y que se atenga a las consecuencias. Entonces, ni A, ni B, ni C era cierto, pero el periódico decidió tomar medidas, y a partir de ese momento, pues, un personal de seguridad me acompañó, como por 3 meses. Bueno, lo que sabemos, porque por fortuna, y digo por fortuna porque yo creo que saberlo hubiera sido un riesgo mucho más grande, no tenemos idea quién es la fuente, no sabemos quién es John Doe. Y bueno, la información le llegó a 2 maravillosos periodistas alemanes, que se llaman igual, tienen el mismo apellido, se escribe diferente, Obermeier and Obermeier. Ellos fueron contactados por la fuente, y cuando se dieron cuenta de la cantidad de información que iban a tener, no fueron egoístas y decidieron que la única forma de abarcar todo este material era haciéndolo en colaboración con periodistas de todo el mundo. Mira, yo la verdad es que hay quienes le atribuyen eso a un montón de personas. Yo no te podría decir quién o qué ni por qué. ¿Cuál es tu teoría? Yo creo que todos pensamos que podía haber sido alguien dentro de la firma, y en efecto, la firma introdujo una demanda ante los juzgados panameños por hackeo,
y el juzgado determinó que no había evidencias de hackeo, sino de filtración. Y ahí es importante, aunque parece lo mismo, no lo es. La responsabilidad fiduciaria de la firma ante sus clientes por un hackeo es casi ninguna porque ellos son víctimas. Pero ante una filtración es todo lo contrario, porque eso implica que la información salió de adentro. El juzgado determinó provisionalmente, porque no encontraron pruebas, de que efectivamente hubiese un hackeo. Aparentemente la información vino a través de un servidor en Ecuador, de la firma. Así que alguien dentro de la firma, con el suficiente conocimiento del manejo del sistema de ellos, fue quien lo liqueó. ¿Quién pudo ser? Pues no lo sé. Pero el sistema de digitalización de ellos era bastante complejo. Tú pensarías que la mayoría de las firmas tienen digitalizados los correos electrónicos, la documentación, los expedientes, pero ellos no, ellos tenían digitalizado hasta las conversaciones. Si tú ibas y te reunías con un cliente, había una descripción completa de la reunión, desde el salón en el que te reunías hasta la conversación que sostuviste. Y pasando por la ropa que tenías, el regalo que llevaron, la familia del potencial cliente o del cliente. Y eso le daba una connotación bastante singular a la forma de trabajo, porque era casi hasta muy Big Brother, ¿no? Porque en el fondo tenías tanta información que te ayudaban a poner en contexto y en tiempo y en espacio la información que había dentro de la base de datos. Porque no es lo mismo encontrarte con la creación de una sociedad o con la creación de un fideicomiso de una persona políticamente expuesta, a encontrarte con la creación de la sociedad, con la documentación detrás de esa creación que te dice quién es realmente el beneficiario final, con las conversaciones que tuvieron con esa persona, con las reuniones que sostuvieron, las cosas que decidieron hacer y no hacer. Inclusive hay un caso muy particular que nosotros encontramos que fue el único norteamericano que encontramos en la base de datos, que era medio norteamericano y medio guatemalteco, que hoy hoy en día tuvo un proceso judicial en Estados Unidos y fue condenado, donde ellos específicamente decían, tiene una estructura bulletproof, o sea, a prueba de balas, y podemos vivir con ella. Sí, sí creo. Tuvo cosas muy buenas, cosas no tan buenas. Entre las cosas buenas que tuvo fue que pienso yo que la industria offshore en Panamá, al menos, se saneó un poco. Pienso que tenemos una casa mucho más chica porque muchos usuarios de la industria simplemente se fueron de Panamá, pero creo que más limpia. También se crearon algunas normas legislativas para conocer mejor a los clientes. Ahora los abogados y los bancos y hasta los corredores de bienes y raíces tienen obligaciones de reportar quiénes son sus clientes y preguntar un poco más allá de dónde viene el dinero. Creo que fallamos en que, como te decía más temprano, la investigación se vio como un problema de país y de una firma cuando realmente no lo era. Y mucha de la gente que estaba en Panamá haciendo de las suyas, con esta firma de abogados en particular, lo sigue haciendo. Solo que ahora lo sigue haciendo en otro país con otro abogado. Así que realmente creo que allí, y esto me recuerda cuando se hizo el lanzamiento del proyecto en Múnich, una de las preguntas que recibí es si yo pensaba que esto iba a acabar con la industria financiera. Dije, no, absolutamente no. Va a acabar con la firma, sí, pero no con la industria. Cada vez que hay una investigación internacional que menciona Panamá, es como un déjà vu. La gente entra en pánico y por supuesto nos echan la culpa a nosotros, y porque aquí los culpables fuimos los periodistas, como siempre el mensajero es el que termina pagando los platos rotos, y no realmente quienes rompieron la ley o violaron la ley. Y sí, cada vez que viene otro, y pasó con los Pandora Papers, y pasó con otros proyectos similares que han llegado, ¿no? Mira, el periodismo de hoy en día enfrenta tal vez uno de los retos más grandes que ha enfrentado nunca. Sin embargo, yo creo que es una gran oportunidad, y así lo veo yo, o al menos intento verlo así. Por primera vez en la vida,
podemos hacer periodismo sin una venda en los ojos. Solíamos siempre establecer la agenda nosotros. Solíamos nosotros escoger qué publicábamos. Y el lector tenía que leer lo que nosotros decidíamos que él debía leer. Pues eso ya no es así. Hoy en día, si seguimos con esa práctica, pues nos quedamos atrás. Hoy en día, el consumidor de noticias no solamente escoge qué quiere leer, sino dónde y cómo. Y si nosotros no entendemos y aprendemos a escuchar a ese lector de noticias qué le interesa, y si nosotros no conocemos nuestras audiencias, simplemente vamos a perderlos, porque lo van a ir a buscar a otro lado. Absolutamente no. Siempre vamos a necesitar a alguien que nos cuente la historia. Y me imagino que a ustedes les pasó igual en pandemia. En la pandemia había toda clase de resurgieron toda clase de informadores, periodistas, profesionales, expertos, pro vacuna, antivacuna, pro COVID, anti COVID, de todo. Era una cosa impresionante la cantidad de información que fluía en las redes y realmente en el mundo digital. Pero la gente siempre se volcaba a los medios tradicionales, a los periodistas conocidos. Los buscaban porque necesitaban realmente esa reafirmación de que lo que estaban leyendo era correcto. La confianza y la credibilidad toma años construirse. Y como dices tú, hay un montón de bulos en el mundo cibernético, pero la persona siempre tiende a buscar a esa persona o a ese medio o esa organización que ha sido quien le ha brindado esa confianza y esa credibilidad. Y busca simplemente la confirmación de lo que se dice. O sea que las personas siempre van a venir a los medios y a los periodistas siempre y cuando nosotros protejamos nuestro mayor valor, que es la credibilidad y la confianza que generamos en la población.